Bien, pasamos entonces a nuestra acostumbrada columna de la reseña de jurisprudencia tributaria relevante. Vamos a compartir con ustedes los casos que nos han parecido más trascendentes y que de alguna manera están marcando tendencia en los respectivos temas. Y comenzamos con un tema que ya habíamos visto en anteriores reuniones algún antecedente. Nos referimos a esta posición que la AFIP viene haciendo respecto de la recalificación de los préstamos que las empresas contabilizan como tal y que son recalificados como aportes de capital. Obviamente, el reencuadramiento tiene como objeto impugnar la deducción de los intereses de esos préstamos, eventualmente de las diferencias de cambio, en la medida que fuera correcta ese reencuadramiento como aportes de capital. Este es el caso de Adidas, de la Sala 3 de la Cámara, del 8 de febrero del año 2024, donde aquí el Tribunal Fiscal había revocado el ajuste realizado por la Administración Tributaria y la Cámara viene a confirmar este criterio en contra del fisco. Para eso, ¿qué se toma en cuenta? Que en realidad se convalidó el préstamo. Se toman en cuenta los contratos de mutuo que habían sido celebradas por la firma con la casa matriz del exterior, a lo cual se suma el contexto general en los cuales tuvieron lugar, todo lo cual permite entonces llegar a la conclusión que efectivamente eso conformó un pasivo y como conformó el pasivo, entonces la deducción tanto de los intereses como de las diferencias de cambio resultaban computadas. Un argumento que el fisco señala para sostener su posición respecto de la recalificación del préstamo en aportes de capital es la vocación de permanencia que tenía esas remesas. Esta vocación de permanencia que invoca el fisco se traduce, según la Cámara, en un argumento insuficiente dentro del contexto general en el cual se desempeñó y por esa razón, entonces, la posición es en contra del fisco. Aquí también recomendamos la lectura del caso Molinos y Establecimientos Harineros Brumming, también de la Sala 3 en un fallo del 2020. En segundo lugar, vamos a analizar un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, pero en este caso de la Sala 2, el caso Tellado, donde el contribuyente promueve una acción de amparo. Y esta acción de amparo está en contra de las facultades de fiscalización de la AFIP en cuanto al aporte solidario. Esta acción de amparo es rechazada. El tribunal aquí vuelca su criterio nuevamente sobre el carácter tributario que tiene el aporte solidario y por lo tanto, esas facultades de fiscalización y de inspección son legítimas porque resulta de aplicación la ley ritual. Un tercer caso que vamos a ver es la confirmación de la revocatoria de la multa por infracción formal por incumplimiento del régimen de información país por país al recibirse la información desde España. El Tribunal Fiscal ya había tenido oportunidad de pedirse en este tema, también había revocado la multa, porque más allá que el contribuyente había cometido ese incumplimiento de no presentar la información del régimen país por país, en realidad lo que había tomado en cuenta es que no se había producido un perjuicio porque se había recibido esa información desde España. Y esa información existe desde el Reino de España justamente por tratarse de una jurisdicción
con lo cual existe un acuerdo de intercambio internacional. En el mismo sentido, ahora se pide la Cámara, la Sala 4, en el caso Roca Argentina, entonces confirmando la revocación de la multa. Y en este caso, SWIFT Argentina, este caso es del Tribunal Fiscal de la Sala D, se trata el mismo tema, el de la infracción formal de la información país por país, pero en este caso es distinto porque se presenta en forma errónea. El contribuyente es el que después rectifica, no lo hace en forma espontánea, sino a través de una intimación que practicara el fisco, y entonces concluye el Tribunal Fiscal que en este caso, por que la información había sido presentada en forma errónea, se configura el incumplimiento que da origen a la multa por infracción formal. Tenemos otro caso de la Sala 3 de la Cámara Federal, donde se aplica una presunción de incrementos patrimoniales no justificados por aportes irrevocables que a una sociedad del país hace un accionista mayoritario que estaba radicado en el exterior. Y esto es en función que el ingreso de los valores se hace con la modalidad de contado con liquidación. La Cámara, sin embargo, prueba la veracidad de esta operación bajo la modalidad contado con liquidación, en las cuales interviene una sociedad de bolsa, y además que estas operaciones fueron registrados en los libros de la empresa receptora, con lo cual se dio validez entonces al mismo aporte. Más allá que esa remesa se había hecho justamente con esa modalidad de contado con liquidación. Hay un caso del Tribunal Fiscal que también nos pareció muy interesante, este caso Bercón, del 7 de noviembre del 2023, donde se discute respecto de la multa por omisión el tema de los elementos que conforman la reincidencia. El elemento que conforma la reincidencia, y se discute desde un punto de vista del aspecto temporal. Entonces, como este elemento se introduce en la ley a partir del año 2017, lo que se llega a la aplicación del Tribunal Fiscal como doctrina, que el aspecto temporal de la residencia para el agravamiento de la multa por omisión se debe dar desde el punto de vista temporal, una vez que entró en vigencia la modificación de la ley 27430, según el voto mayoritario de Agustina O'Donnell y de Gómez, y aquí está en disidencia Martín. Un caso realmente muy interesante respecto de esta temporalidad. Y también un caso que hay que tener en cuenta, ya hemos visto alguna jurisprudencia anterior, es el tema de la licencia anual no usufructuada por un empleado, su gravabilidad en el impuesto a las ganancias, la posición de la Sala 3 en el sentido que la licencia anual no usufructuada fue percibida como consecuencia de la relación laboral y no de la ruptura de la relación laboral, y por lo tanto se encuentra sujeta al impuesto a las ganancias. Es de señalar que el caso de Fleitas de la Sala 4 y Mauritian de la Sala 5 también llegaron a la misma posición. En el caso Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de las Termas de Río Hondo, el Tribunal Fiscal en la Sala 2 concluye en que la exención del impuesto a las ganancias, en este caso previsto por el artículo 26, inciso F, no opera de pleno derecho, sino que requiere del reconocimiento administrativo de la FIP. Nosotros bien sabemos que la excepción opera por la norma legal, pero esta norma legal requiere del reconocimiento administrativo de la administración tributaria para ver si se han cumplido
todos los requisitos previstos en la ley. Y aquí, cuando se está discutiendo la tramitación del certificado de exención, la Administración Tributaria determina que había ciertas inconsistencias o irregularidades detectadas en la documentación de egresos que aportó el contribuyente y que esas irregularidades impedía verificar uno de esos requisitos, que era el destino de los fondos que en definitiva le daba la Cámara. Ante la falta de prueba al respecto, entonces se deniega la exención y esto es confirmado por el Tribunal Fiscal en la Sala D. Y en este caso de ICF Sociedad Anónima, la Cámara Federal, la Sala 3, llega a la posición de la deducción de 2 automotores y una camioneta en el marco de una licitación que la empresa había realizado con Vialidad, que ese acuerdo al contrato licitatorio, esos bienes debían ser transferidos al finalizar el contrato, con lo cual termina sosteniendo la Cámara que ello impide considerar los bienes adquiridos como bienes de uso, por lo que en esta razón la decisión del juez administrativo, que era en sentido contrario, debe ser revocada y por lo tanto la procedencia de esas deducciones. Un caso también muy interesante que nos viene de la Cámara Federal de Salta, de la Sala 1, el caso Manfield, del 23 de febrero del 2024, donde se discute la legitimidad de la suspensión del certificado de exclusión que el contribuyente tenía en el impuesto a las ganancias y en valor agregado, insisto, suspendida estos certificados por la resolución 5339. Aquí la Cámara de Salta analiza los dos aspectos, o sea, el aspecto vinculado a ganancias y a valor agregado. En lo que hace al impuesto a las ganancias, declara vigente el certificado de exclusión, o sea, que rechaza el argumento del fisco respecto justamente de la suspensión, en realidad por sostener que esa resolución de la FIP, la 5339, no se ajusta a los parámetros de razonabilidad provenientes de la Corte en los artículos 28 y 33, circunstancia que no pasa en el caso de IVA, pero que en el caso de IVA, de todas maneras, hay otro aspecto que en definitiva lo hace ilegítimo, y esto tiene que ver con el cómputo temporal del crédito fiscal, que obviamente, según la Cámara, vulnera el principio de legalidad tributaria, porque es la propia ley la que establece cuándo, en qué momento se debe computar el crédito fiscal. Un caso también interesante, el que se nos plantea la Cámara de Apelaciones, Contencioso Administrativo, la Sala 4, el caso García Gustavo, que se refiere a esta modificación que introdujo la Ley de Impuesto a las Ganancias respecto de las desvinculaciones del personal de cargo directivo o ejecutivo que, sujeto a determinadas condiciones, están sujetos al impuesto a las ganancias, y en este sentido la doctrina ya conocida por nosotros de la Corte ha quedado sin efecto como consecuencia de la modificación legal. Pero acá el tema se discute si esta persona realmente tenía el cargo de directivo o ejecutivo para la aplicación de la norma. Y entonces ahí se analiza que en realidad esta persona era un subgerente del área de recursos humanos, que estaba dirigido por un gerente medio, quien a su vez respondía al gerente general y al director, y entonces llega a la conclusión que esta persona no tenía un cargo directivo o ejecutivo, porque en realidad respondía a una cadena de autoridad y de mando en la ejecución de decisiones estratégicas y de gobierno que quedaba en cabeza de los gerentes
y directores de la empresa. Y por lo tanto, le corresponde para la Cámara la repetición del impuesto, dicho sea de paso, por el hecho de que la empresa le había retenido el impuesto y como consecuencia de esto entonces inicia una acción de repetición. Un caso realmente muy interesante para ver entonces cuál es el límite o el alcance que debe darse en el impuesto a las ganancias al cargo directivo o ejecutivo. Un aspecto particular que nos parece interesante señalar, uno de los agravios del fisco, es que en el acta de acuerdo las partes habían señalado que se iba a retener el impuesto a las ganancias y este argumento fue utilizado por el fisco para decir que no correspondía a la repetición. Sin embargo, como bien acota la Cámara, en realidad en el mismo acta establece que el contribuyente podrá iniciar una acción de repetición en la medida, obviamente, que interprete que tenía derecho para hacerlo y por lo tanto esa repetición era válida. Respecto del tema que hemos visto ya distintos antecedentes, el cómputo de las retenciones de IVA por proveedores apócrifos, nuevamente la Cámara Federal concluye la improcedencia de la misma, dice que no existe enriquecimiento sin causa por parte de la demandada ni perjuicio patrimonial de la actora, y esto lo hace porque dice que el ingreso de las retenciones por parte de la empresa actora no conforma un anticipo o un adelanto del IVA que debe ingresar por el desarrollo de su propia actividad comercial. Recordemos que esta posición está en línea con lo que oportunamente sostuvo la Corte en el caso Compañía Argentina de Granos en el año 2021. También la Cámara Federal, en el caso Segundo Sociedad Anónima, analiza el tema vinculado al IVA en una actividad de un contribuyente que había interpretado que en realidad se encontraba exento por dedicarse a propagar la música argentina. Sin embargo, en la fiscalización se detecta que la firma recurrente tenía la actividad de discotecas y que en tal sentido no pudo acreditar la actuación y la contratación de artistas o bandas en sus locales, con lo cual esa exención no era procedente y sí la grabación en el IVA por tratarse de una actividad de discoteca como tal sujeta al impuesto al valor agregado. Un caso que también nos pareció interesante es esto del Tribunal Fiscal de la Sala A, un contribuyente que se dedicaba a la fabricación de muebles, que luego de fabricado lo llevaba a la obra y en la obra lo armaba, lo ajustaba y el contribuyente interpretaba que correspondía a la alícuota diferencial de 10,5 contra el criterio del fisco que entendió que se aplicaba la alícuota del 21% por tratarse justamente de fabricación de muebles y no de obras sobre inmueble ajeno, dado que solamente lo que se hacía era ajustarlo en la obra, pero no cambiaba la estructura del inmueble, con lo cual aquí la Cámara Federal, el Tribunal Fiscal, termina confirmando el criterio del fisco. Dicho sea de paso, este caso está en línea con el conocido caso Fumacol Argentina de la Cámara Federal del año 1992. Un caso realmente muy interesante. También en el caso de la Tan Airlines Group, sociedad anónima, la Cámara Federal llega a la conclusión que los vuelos domésticos realizados por la empresa chilena resultan conexos al transporte internacional de pasajeros y por lo tanto se encuentran exentos del valor agregado. Es de destacar que para la prestación de este servicio, la empresa chilena expedía un solo ticket internacional que correspondía a varios tramos de vuelos que eran tanto domésticos como
internacionales. Y en base a este criterio, entonces, la Cámara concluye que se trataba de una prestación exenta del impuesto al valor agregado. En el caso de la Organización Musical Sudamericana, bueno, acá hay una discusión acerca si esta actividad constituye o no una prestación sujeta al IVA. La empresa decía que desplegaba una tarea de edición musical. Según la verificación que se realiza, no se habían cedido los derechos de su propiedad y por lo tanto el Tribunal Fiscal concluye que en realidad la actividad que realiza la empresa es de gestión y cobranza de derechos de autor y como tal constituye una prestación y esa prestación está sujeta al impuesto al valor agregado. En el caso de la Asociación Mutual Personal de Sancor de la Cámara Federal de la Sala 1, la Cámara llega a la conclusión de la improcedencia del requisito de traslación del IVA por parte de una mutual en una acción de repetición en el impuesto valor agregado en atención a su figura legal, dado que a los efectos de la repetición, justamente en el IVA, hay que probar el efecto de la no traslación. Aquí la Cámara lo que analiza es la finalidad de una asociación mutual. Esa finalidad es netamente social, no es lucrativa, se asienta en los principios de solidaridad y ayuda mutua y con ese enfoque, mediante una contribución o cuota, la asociación mutual lo que hacía de los asociados era percibir esa cuota, se inicia la repetición y en función de la figura legal, entonces llega a la conclusión que no es requisito lo previsto por el artículo 81 en este caso puntual. También la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones se tiene que expedir respecto de la admisibilidad de la acción declarativa de certeza respecto de la inconstitucionalidad del aumento de las alícuotas del impuesto a los bienes personales en razón de tratarse de un medio idóneo, el que en definitiva siguió el contribuyente. Respecto del aporte solidario, el juez de primera instancia, contencioso administrativo federal, número 8 de la causa Bolic y Gabriela, declara la inconstitucionalidad del aporte solidario en cuanto incluye la base imponible del impuesto bienes que en realidad no son propiedad de la actora, porque la actora lo había transferido con anterioridad a la sanción de la norma en forma irrevocable, definitiva, a un trust constituido en el exterior, y esta es la prueba a través de una escritura pública del trust irrevocable bajo las leyes de Nueva Zelanda. Entonces queda claro para el juez que se trataba de un trust irrevocable, que los bienes habían sido aportados al trust y que por lo tanto dejaron de ser de propiedad de la actora. Y desde este punto de vista, en la parte pertinente, declara la inconstitucionalidad del aporte solidario, un caso realmente muy interesante. En materia penal tributaria aparecen también algunos casos realmente de interés para analizarlo. Un caso que nosotros estamos viendo con alguna reiteración es el tema de los contribuyentes que se acogen a los planes de pago otorgados por la FIP, no las moratorias, los planes de pago, y después solicitan la suspensión de la acción penal o eventualmente la extinción. En este caso analizamos un caso de la Cámara Federal de Mendoza, de la Sala B de este año, 6 de febrero del 2024, donde en este caso concreto la Cámara dice que en ese caso, como no hay un acogimiento a un régimen de moratoria, sino a los planes de facilidades, estos
planes no tienen ningún efecto penales y por lo tanto acá confirma el procesamiento. A la misma posición llega este otro caso que tenemos de la Cámara Federal de San Martín de octubre y en el mismo sentido del año 2023. También un caso para resaltarlo sería el siguiente: el pago de los aportes previsionales que se realiza con posterioridad al vencimiento general, si esto llega a configurar o no el objeto del delito, el elemento objetivo del delito, posición de la Cámara de Apelaciones de la Sala B, en el sentido que sí lo genera porque se consumó justamente por esa razón el delito desde el punto de vista objetivo. Y en este caso, Fío Vago, tenemos de la Cámara de San Martín la confirmación de un procesamiento por el delito de evasión fiscal en el impuesto a las ganancias e IVA por diferencia en depósitos bancarios. Un caso que resulta interesante porque, como recordamos, la modificación de la ley penal tributaria establece que no puede haber denuncia, no puede la FIP denunciar cuando básicamente se hace sobre presunciones legales, y esta es una presunción legal. De todas maneras, resolvió la Cámara Federal de San Martín que quedó perfectamente acreditada el ardid por parte del contribuyente a través de esta maniobra. Y un caso también muy interesante, una denuncia penal por evasión fiscal del impuesto a los juegos. Este es el caso Santander, que tiene una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal de la Sala 1, donde la Cámara llega a la conclusión que se sobresee a todos los imputados por inexistencia del hecho imponible. Y concluye la Cámara que en realidad el premio no se otorga como consecuencia de un sorteo final, que eso es lo que da origen al hecho imponible, sino en función al mecanismo que el banco había tomado, que era la contestación correcta de preguntas con carácter cultural. Esto se hacía tanto a los clientes como no clientes del banco, participaban de un sorteo, el que resultaba de ese sorteo favorecido iba a las preguntas se hacían de carácter cultural ante un escribano, y aquel que de esas 3 preguntas 2 las acertaba era adjudicatario del premio. El tema interesante es que el fisco interpreta que había un ardid que había realizado el contribuyente porque esas preguntas de carácter cultural eran tan fáciles y simples que cualquiera podía llegar a contestarlo positivamente, cosa que fue desatendido este agravio por la Cámara. Bueno, y este caso García de la Cámara Federal de San Martín nos interesa a todos nosotros como colegas, porque el contribuyente había intentado soslayar su responsabilidad penal tributaria en el sentido que la declaración jurada, en la cual se había producido una evasión por notorias subvaluaciones de las existencias de cereales, el contribuyente le había adjudicado toda la responsabilidad al contador, que era quien se encargaba de esta tarea, buscando de esa forma que quede sobreseído justamente el contribuyente. La Cámara de San Martín, y acá se sigue una posición tradicional de la jurisprudencia, dice que la simple afirmación de no haber sido un acto propio, porque los temas impositivos los ocupaba el contador, para la Cámara no era un argumento suficiente para eximir de responsabilidad al encartado, porque el sistema tributario argentino se basa en la autodeterminación tributaria, y en esa autodeterminación tributaria el responsable es el contribuyente, más allá
que para el asesoramiento técnico aparezcan distintos profesionales. Y agrega la Cámara que es el contribuyente quien en definitiva debe dar el mandato y brindar los datos correspondientes a quien actúe formalmente en su nombre. Un caso realmente muy interesante. Bueno, y acá, en este caso, es el mismo caso de García, pero nuevamente con el tema del acogimiento a los planes de facilidades que no tienen consecuencias penales. Y aquí la tercera parte del caso García, porque se termina confirmando el procesamiento por evasión simple, el impuesto a las ganancias, ante la notoria subvaluación de la existencia de cereales que fue considerado por la Cámara justamente como el ardid suficiente para este delito. También de la Cámara de San Martín nos viene este caso donde se procesa por evasión previsional a una empresa por simulación bajo la forma del monotributo de un empleado que se consideraba que estaba entonces en relación de dependencia. Y además tenemos también en este caso la confirmación del rechazo al requerimiento fiscal de instrucción respecto a la evasión de bienes personales por no constituir delito. Este es el caso de Susana Jiménez, que habíamos visto en reuniones anteriores, pero ahora confirmado este criterio por casación penal en la sala 3. También de la Cámara de San Martín tenemos una confirmación del procesamiento del impuesto a las ganancias y balance falso. Esto es en concurrencia ideal en razón de que se habían asentado deducciones en exceso en el rubro costo directo y esto sin respaldo de comprobantes. También la Cámara de San Martín llega a la conclusión que la presentación de la declaración rectificativa no importa un desistimiento del delito. Si el contribuyente presentó la declaración jurada rectificativa arreglando la situación anterior, por esa razón no importa esto un desistimiento del ilícito que obviamente ya quedó desde ese momento cometido. Acá también nos interesa destacar juzgado de primera instancia contencioso administrativo tributario en la ciudad de Buenos Aires. Se determina la procedencia de la medida cautelar autónoma y se ordena a la AGIP a excluir provisoriamente al contribuyente de los regímenes de recaudación hasta que caiga una resolución definitiva del reclamo, un caso muy común que tenemos por los excesos de ingresos brutos que se produce como consecuencia de las retenciones. Muy bien, hasta aquí hemos... Bueno, y terminamos, yo también tengo dos inquietudes que han planteado en función de los casos que fuimos analizando, y uno de ellos se refiere al tema de la multa por omisión, con lo cual vamos a analizar un poquito más profundamente lo que pasa con la multa por omisión, porque a través de la modificación que se ha hecho al artículo 45 de la Ley de Procedimiento, ya no existe más en la ley, como existía antes, un piso y un techo en lo que hace a la fijación de los porcentajes de aplicación de la multa. Y hoy existe un solo valor, hay otro para operaciones internacionales, pero nos quedamos con el tema general, donde la multa es del 100%, con lo cual aquí no hay posibilidad que el juez administrativo fije otro valor, porque este es el tema de la multa. Pero el problema está en la modificación de la ley que dice que en el caso de reincidencia, que se provoque respecto de la multa por omisión, esa multa del 100% va a ser del 200%. Y aquí entonces aparece el problema. En primer lugar, tenemos que ser muy claros respecto de la terminología legal. La ley habla de reincidencia y no de reiteración.
Y la reincidencia es un concepto que está expresamente ahora mencionado en la ley de procedimiento, artículo 51.1 en el segundo párrafo, donde establece que para que exista reincidencia tiene que haber, en primer lugar, una infracción que haya sido condenada por sentencia o por resolución firme. Y una vez que tenemos esa resolución firme, se comete con posterioridad otra infracción por omisión. Y ahí estaría dado la reincidencia. Lo que el fallo del Tribunal Fiscal que hemos mencionado trata es el aspecto temporal, porque la posición del Tribunal Fiscal fue que todos los elementos se tienen que dar con posterioridad a la modificación de la ley, que fue en el año 2017. Es decir, tenemos que ver si hay una resolución anterior firme para que después se dé la reincidencia. Pero esa resolución primera firme tuvo que tener lugar después del año 2017, porque si es anterior no se estaría configurando el elemento temporal que establece la ley. Este es el primer aspecto que quería remarcar. Y el segundo aspecto de este muy interesante fallo que nos viene de la Cámara de Salta es el que se refiere a la suspensión del certificado de exclusión que la FIP estableció a través de resolución 5339 y lo hace respecto del impuesto a las ganancias y respecto del impuesto al valor agregado. Y aquí la Cámara Federal de Salta le da la razón al contribuyente, dice que es ilegítimo la suspensión de la exclusión establecido por la FIP y por lo tanto tiene validez, a pesar de esta resolución, en este caso concreto, el certificado de exclusión. Pero hace un análisis distinto entre los dos impuestos que se tocan, ganancias y valor agregado. En el caso de ganancias, lo que hace la Cámara es analizar la prueba que presenta el contribuyente. Y analizar la prueba determina que el contribuyente tiene en el impuesto a las ganancias saldos a favor. Y entonces dice la Cámara, sería irrazonable que para un contribuyente que tenga saldos a favor y que tenga un certificado, a ese certificado se lo suspenda y no se le dé vigencia. De esta manera no superaría el test de constitucionalidad por la razonabilidad de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional. En relación, por eso que la conclusión que llega a la Cámara en este sentido es que respecto de este caso, respecto de este contribuyente, esos certificados de exclusión están vigentes, a pesar de la resolución 5339. En el caso del IVA, la situación es distinta. Si bien hubo una modificación en la resolución de la FIP respecto del IVA, el tema quedó en discusión respecto de las importaciones definitivas perfeccionadas hasta el 1 de enero del 2024, porque la modificación es con posterioridad. Entonces la discusión es justamente en ese periodo, hasta el 1 de enero del 2024. Y acá la Cámara considera otro elemento, considera que la resolución de la FIP establece, por un lado, que se suspende la exclusión. Y por otro lado, que el cómputo del crédito fiscal se va a establecer después de un determinado plazo. Y es acá donde lo ataca la Cámara, porque dice que desde ese punto de vista se violó el principio de legalidad, porque está modificando el cómputo del periodo fiscal que establece la ley del IVA y por lo tanto declara inconstitucional esta resolución. Me pareció una excelente jurisprudencia la de Salta.